Por el bien de todos, primero los cubanos o el régimen. Productos del bienestar que deberían surtirse en México se venden en Cuba. Está llena de lentejas, frijoles blancos, garbanzos y frijoles negros de México. De acuerdo con testimonios, en las tiendas del bienestar hay desabasto de frijoles, un producto pensado para su distribución gratuita entre los sectores más vulnerables. Oiga, ¿y el bienestar desde cuándo no hay? Los terminó hace 15 días. ¿Y hasta cuándo les llega el del bienestar? Hasta fines de marzo. Yo creo unos 15 días o 20 días ya te lo tenemos. Muy probablemente porque los mandaron a Cuba, pero el problema de fondo es que ni siquiera llegó a la población en crisis. Los productos donados por el gobierno mexicano son vendidos en distribuidoras de alimentos de La Habana, cobrados exclusivamente en dólares. El caso más documentado es el frijol del bienestar. La paca de 30 kilos se ofrece por $43 estadounidenses, es decir, $1.43 por cada bolsa de 1 kilo. Precios inaccesibles para el cubano promedio. No ha llegado a la población nada de los productos de la supuesta ayuda humanitaria de la presidenta de México. Solamente se ven las imágenes de los barcos en la bahía de La Habana, pero aquí no ha llegado nada. Todo está igual. Lo que me causa duda que las tiendas recaudadoras de visa o TRD, que son militares, hasta antes de este suceso estaban vacías y ahora en estos días están completamente llenas. Veo las tiendas ahora llenas y sé que han venido donaciones de varios países. En otros establecimientos controlados por el Consejo de Estado, el medio kilo de frijol mexicano aparentemente alcanza los $2.97, un costo inaccesible para la mayoría de los cubanos, cuya moneda local carece de valor frente al dólar. La solidaridad termina donde empieza el negocio. Azteca Noticias. De ese tamaño la miseria, no solamente no reparten la ayuda humanitaria que reciben, sino que se la venden para lucrar con ese dinero, con ese recurso. Lo hace la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Pablo Ullosa, querido Pablo, ¿cómo Manuel, estás? muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Gabriel, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Vela. Querido Sergio, ¿cómo Manuel, estás? querido Pablo. Muy buenas noches. Sergio, pues no hay, en México, en las tiendas del bienestar, Gabriel, no hay estos productos que tanto han cacareado: café, chocolate, frijoles. Se supone que los enviaron a Cuba y allá están, pero no repartiendo, se los están vendiendo a los cubanos. Debería de haber aquí y allá, pero se ha detectado desabasto en México, sobre todo en tiendas del bienestar en Iztapalapa. Se han dedicado tiendas que no tienen los productos que están en Cuba, pero que no llegaron a la población, sino que están siendo vendidos. Además, ventas en dólares, ¿eh? No cualquier cubano lo puede comprar. Tiene que tener dólares para comprar esto. Y al parecer, según los testimonios que ha recabado aquí con gente de La Habana, son los militares los que están vendiendo estos productos mexicanos que llegan como ayuda humanitaria, es decir, y allá están siendo vendidos. Pues es una prueba, pues ya de una decadencia total. Es decir, podríamos hablar de corrupción, podríamos hablar de mal funcionamiento de la economía. Platicábamos antes por qué ha resistido tanto el régimen cubano, ¿no? Y ahora que está en estas últimas, podemos decir, amor o muerto, gran lanzada, ¿no? Como dice el dicho castizo, pues se derrumbó solito. Es decir, la ineficiencia productiva, el fracaso económico de la dictadura del gobierno, de la revolución cubana, está llevando a esos extremos en que verdaderamente estamos viendo cosas absurdas, ¿no? Y la población pues sigue su nivel de vida deteriorándose a niveles francamente por debajo de lo humano, ¿no? No hay abasto de nada, hace mucho ya no tienen energéticos, no tienen luz, los apagones ya no existen porque ahora ya no hay sencillamente electricidad. Ahora lo raro es que haya luz. Lo raro es que haya luz. Entonces, esta situación en la que está Cuba en este momento está al borde, ¿no? Trump sigue amenazando, no espérense, ¿no? Terminamos lo de Irán y vamos con lo de Cuba, ¿no? Yo creo que pues también estarían muy preocupados el gobierno cubano cuál va a ser el desenlace. Y han sido pues tantos años verdaderamente que el bloqueo famoso, el bloqueo nunca existió. El bloqueo fue un invento de los cubanos para justificar su ineficiencia, ¿no? Y fue una pifia del gobierno norteamericano porque pudo haber no decretado el embargo, sí, y de todos modos la situación económica de Cuba iba a ser la que estamos viendo. En cambio les dieron un magnífico pretexto para ir disfrazando sus fracasos una y otra vez, porque el bloqueo no nos deja avanzar, ¿no? Entonces, la situación ahorita es desesperada y de veras es desesperante. Cuba es cuestión de días, lo que le queda al régimen, yo creo, de semanas, vamos a ver. Pues sí, porque están en la miseria los cubanos y son miserables los
las cabezas de ese régimen. Lo han sido desde hace mucho tiempo. Han cometido una infinidad de crímenes, decíamos, pero como la manera en la que se ensañan con la población en un momento tan doloroso, tan apremiante, de crisis, de drama humanitario, bueno, los describe, los retrata cuerpo entero. Yo creo que en la acumulación de poder sin contrapesos comienza a operar paulatinamente, y en la medida en que esto se prolongue, pues la situación se vuelve más grave, una deformidad moral. Yo creo que muchos de los miembros del aparato gubernamental, de las fuerzas que mantienen el régimen cubano, que no la población, que no los ciudadanos de Cuba, que son quienes están padeciendo esta circunstancia desde hace mucho, no se preocupan para nada por sus congéneres y conciudadanos. Se preocupan por no perder el poder. Si la lógica del poder, lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, es ante todo conservarse y en la medida de lo posible acrecentarse, bueno, pues ¿qué es lo que ha permitido que un régimen tan fracasado en sus logros económicos y no digamos tan represor se mantenga todavía? Pues justamente el que exista apoyos que supuestamente van a beneficiar o van a aliviar el malestar de una población sufrida largamente, y que resulta que ni siquiera se beneficia esa población. Es decir, hay un control hasta de la ayuda humanitaria. Y por otra parte, creo que hay discursos que implican también una doble moral. Es decir, el gobierno mexicano a lo largo de muchísimo tiempo, no me refiero simplemente al gobierno actual, a la administración actual, a lo largo de muchísimo tiempo ha mantenido, sobre pretexto de la solidaridad con el pueblo cubano, un apoyo al régimen. Sí. Y entonces esos errores se pagan tarde o temprano. Por supuesto que siempre hay una gran duda y quizá no podamos resolverla a priori, sino más bien circunstancialmente y optando quizá por el mal menor, de hasta dónde se puede privar a un pueblo de ayuda humanitaria que requiere en aras de que se desmantele y se destroce finalmente el aparato que mantiene el control político en Cuba con ausencia absoluta de libertades, ¿no? Y claro, la respuesta no la podemos dar, como digo, a priori, porque no sabemos exactamente, como no sabemos tampoco si Estados Unidos hubiera levantado el embargo, porque ha sido eso, un embargo de ciertos productos, porque también Estados Unidos ha aportado muchísimo humanitariamente a Cuba. Nunca ha habido un bloqueo. Es decir, los demás países siempre han podido comerciar con Cuba, pero las islas no suelen ser autosuficientes. Las islas requieren, y menos una isla que tampoco es digamos, tan rica en recursos naturales, fuera de los aspectos, digamos, de agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, al final de cuentas, me parece que la pregunta queda ahí: ¿hasta dónde mantener una ayuda humanitaria que vemos que está siendo tergiversada y qué tanto beneficia no al pueblo cubano, sino al gobierno y al régimen criminal que mantiene sojuzgado a los ciudadanos cubanos? Porque se disfraza de ayuda humanitaria, claro, pero en realidad está financiando a un régimen. Pero no está llegando a la gente, no está llegando a los cubanos. Bueno, yo entre paréntesis solo quiero decir que yo creo que no debería haber frijoles del bienestar ni allá ni acá. Pero acá no hay. Acá tampoco. Acá no hay. Ahorita no hay acá. Yo creo que no debe haber ni allá ni acá. A ver, pues no. Cuba no necesita ayuda humanitaria. Cuba lo que necesita es libertad. No necesita ni siquiera mejores políticas. No. Necesita dejar de reprimir. La gente en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, la gente ha sabido salir adelante siempre que se les permitan. El problema de Cuba no es que no reciban suficiente ayuda o que la ONU no los subsidie suficiente o que sus acreedores, porque es uno de los países más endeudados per cápita del mundo, sobre todo si consideras el ingreso per cápita de Cuba. O sea, los organismos internacionales y bancos internacionales le han prestado muchísimo dinero a Cuba y Cuba es incapaz simplemente de permitir a sus ciudadanos salir adelante.
Lo que le hace falta a Cuba es que el gobierno deje de reprimir, nada más. No le hace falta mejores políticas, más ayuda, más conocimientos, más tecnología. Lo que le falta en Cuba son empresarios que generen riqueza, que generen puestos de trabajo, que produzcan cosas, que produzcan alimentos. Pero en Cuba resulta que está prohibido vender huevos, tener pollos, criar animales para la venta. No va a ser que te hagas rico, ¿verdad? No va a ser que alguien se haga rico con alguien, que alguien que no sea pariente de la cúpula militar que ocupa el poder en Cuba se vaya a hacer rico. Porque eso es lo único que les preocupa, que no haya ningún otro rico más que ellos. De eso se trata Cuba. Sí. Ese es el problema. Entonces, a ver, quiero bajarme un poquito. Y eso ha financiado el gobierno de México, ¿eh? Ah, claro. Y eso ha solapado y eso ha consentido el gobierno. ¿Cuál es la ayuda humanitaria y cuál es la ayuda humanitaria? Si tuvieran ayuda, quisieran hacer ayuda humanitaria, hay países con más necesidad y nunca ha estado México ayudando a Haití como está ayudando a Cuba, ¿verdad? Haití creo que todavía le gana a Cuba en pobreza, aunque Cuba va que le gana en una de esas a Haití, por las razones que hayan sido en cada caso. Decía Leszek Kolakowski, que por cierto fue un teórico marxista que toda la vida se la pasó estudiando marxismo, y lo dijo aquí en México en 1990 en el primer encuentro Vuelta, decía: la única lección que nos deja la historia del comunismo es que todo tipo de reformas que alguna vez tuvieron cierto éxito en los países comunistas, todas tenían la misma dirección, que era la dirección del mercado, de abrirse, es decir, a medidas mediocapitalistas. Claro. Son las únicas que funcionaron en toda la historia del comunismo. Y es lo único que le falta a Cuba. Libertad, libertad para permitir a la gente salir adelante y que el gobierno no les prohíba ejercer su actividad económica. Libertad para emprender, libertad para innovar. Para vender, para comerciar, para innovar, para viajar, para conocer, claro, para discutir. No tienen libertad para discutir. A ver, lo hemos dicho aquí también muchas veces, la libertad de expresión cumple una función pedagógica social. Las sociedades aprendemos discutiendo nuestros problemas. Si no se pueden discutir los problemas no se van a resolver nunca. Y Cuba tiene prácticamente 70 años sin poder discutir con libertad sus problemas. Pues sí, ¿cómo no van a encontrar una solución si no pueden ni discutir sus problemas? Si la gente no puede discutir sus problemas. Incomoda el pensamiento crítico, el que piensen por sí solos, el que te formes una opinión, el que defiendas una causa. Y esa reflexión la hacía Pablo Hoyos hace muchos años cuando grabábamos aquel programa, ¿te acuerdas? De la libertad y de la autocrítica. Cómo Deng Xiaoping en un momento dado volcó la visión de la economía china hacia un socialismo de mercado. Ahí está el giro, un socialismo con capitalismo. Lo criticaba que estaba yendo al capitalismo. Y Pablo recordaba la frase que dijo Deng, ¿no? A mí qué me importa de qué color es el gato si sabe cazar ratones, ¿no? Sí. Y resulta que China con esa experiencia sacó de la pobreza 300 millones en un tiempo récord. Cuba no ha querido dar ese salto, ¿no? Porque además ha sido una economía eternamente dependiente, primero de la Unión Soviética por motivos pragmáticos o por el embargo famoso que nunca sirvió más que de pretexto, y luego la dependencia también de Venezuela y últimamente también de México, pues sí, ¿no? Es decir, Cuba nunca se ha preocupado por ser una economía boyante, por ver de qué manera invierte ni recursos, productiva, no lo necesita. Déjate siempre ha sido mantenida por innovación, más. Exactamente, ¿no? Y en este momento tienes el peor de los mundos porque tienes una inteligencia, tienes un gobierno militar anquilosado que no quiere dejar el poder, con una población empobrecida que se encuentra un poquito adormilada, ¿no? No sabe qué hacer frente a esta situación tampoco, ¿no? Siempre esperando alguna solución y esperando que esto se modifique. Muchas décadas, yo creo que ya son muchas décadas. Son generaciones perdidas. Son generaciones que nacieron, crecieron, murieron. Ahí, viviríamos en la miseria más absoluta nosotros. Así es. Así. Y no podríamos decirlo. Y además no podríamos decirlo. Bueno, a ver, a mí me parece que hablando nuevamente sobre esta deformidad que se va creando en la conciencia de las personas. Yo creo que el discurso de la ayuda de México es de una doble moral terrible también. ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde está la transparencia que nos muestre que un precio, digamos, favorable de gasolina de Pemex haya sido pagado o cubierto?
Es decir... a ver, al rato lo van a reservar por seguridad nacional, como les encanta guardar todo bajo llave. Pero, a ver, no hay información. Y lo comentábamos hace unos minutos fuera de cámara. Yo no conozco, y ninguno de nosotros conoce a nadie que haya sido atendido por un médico cubano, de los que tan cacareadamente son enviados a México, como si en México no tuviéramos necesidad de brindar oportunidades de trabajo a tantísimos médicos egresados de las carreras. Que es una manera de esclavitud también del régimen cubano, porque el dinero no va para ellos. Y como si no fuera esclavitud disimulada, como lo sabe la Unión Europea, la ha calificado como esclavitud, porque los médicos cubanos, en caso de que vengan y realmente ejerzan la medicina aquí, que a mí tampoco me consta, pues les dan un par de dólares, mientras que el gobierno recibe como $13,000 al año por cada médico, una cosa así. Es un robo. Entonces, a mí lo que le falta a Cuba es simplemente libertad. Es cierto. A ver, sí le falta libertad, pero le falta, y lo decías, Pablo, le faltan también, y ahí tendríamos que valorar en dónde estamos y el rol que les hemos dado. Le faltan empresarios. Pues claro. Y enaltecer el papel del empresario. El empresario que arriesga, que apuesta, que genera riqueza, prosperidad. Pero si Fidel Castro todo el tiempo estuvo quejándose, abrían un poquito el mercado y empezaban unos cuates a vender un poquito de tomates de la huerta que ellos mismos tenían permiso de transportar del campo a la ciudad. El gobierno cubano, con Castro todavía, llegó a veces a conceder ese permiso. Pero porque tiene razón, la gente se las ingenia. Cuando les das libertad, la gente se las ingenia para prosperar. Pero no le gustaba a Castro porque había gente que se estaba haciendo rica. Él mismo lo dijo. Sí. No puede ser, se están haciendo ricos, hay que prohibirlo otra vez. Entonces, abrían, cerraban, abrían, cerraban, abrían, cerraban. Por ejemplo, los dólares. En algún momento era un delito penado con cárcel tener dólares en Cuba. Si eras cubano y tenías unos dólares en la bolsa, era un delito y te ibas a la cárcel. Ahora resulta que si tienes dólares, ahora le puedes ir a comprar a las tiendas de los militares o de los parientes de la dictadura militar. O de los que son los únicos que hay, O de los turistas, que ya casi no hay. Casi no hay, pero lo que hay, o sea, los bares, los centros nocturnos, todos pertenecen, muchos no son del Estado, muchos son de individuos que tienen nexos con la dictadura militar. A veces son directamente parientes de la dictadura. Uno de los hijos de Castro tiene bares y restaurantes. Porque si hay un régimen corrupto es ese. No, a ver, pero ¿cómo no va a haber toda la corrupción del mundo si no le rinden cuentas a nadie? Es simplemente eso. A ver, yo les quería comentar hace un rato, ya no me dio oportunidad, pero estaba revisando los textos de Jean Baudin y de Thomas Hobbes, que eran teóricos del siglo XVII que promulgaban un gobierno absoluto, todopoderoso, que solo le debía rendir cuentas a Dios. Bueno, por lo menos a Dios le rendían cuentas los reyes. ¿Estos a quién le rinden cuentas? Entre ellos. A nadie. Basta lo que ellos digan y esa es su verdad absoluta y no hay quien les lleve la contra allá adentro en la isla. Eso es una vergüenza internacional que todavía hay gente que apoye a estos que no son supervisados por nadie, que no le rinden cuentas ni a Dios ni a nadie. Y eso es lo más increíble, ¿no? A estas alturas del partido, con toda esa realidad, esa verdad que está ahí, los apoyan algunos, los defienden algunos. A mí, bueno, sí, pero a ver, yo puedo no explicarme, simplemente saber, aceptar, lamentándolo, que haya fanáticos de la ideología que digan, bueno, ese es el camino correcto, aunque todo muestre que están en un error. Lo que me parece inadmisible es que se finja una cosa y se está haciendo otra, que se mienta constantemente. Es decir, de veras me parece que la responsabilidad del gobierno mexicano a lo largo de mucho tiempo, insisto, no es nada más la actual administración, es gravísima. Es decir, nos hemos dedicado a apoyar a unos delincuentes. Pero estos redoblaron esfuerzos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y en México hay muchos pobres y mucha miseria y mucha gente que tiene necesidades y que deberían ser la prioridad del gobierno de México, los mexicanos. Por supuesto. Es una vergüenza que habiendo tanta pobreza en México, para este gobierno es una prioridad regalar cosas a una dictadura militar. Cuando tú te das cuenta qué defiende el oficialismo, veía yo un posteo de Morena, del partido Morena en la Ciudad de México, lanzando odas, alabanzas a Hugo Chávez en el aniversario de su muerte. Otro señor que solo produjo... ¿Cuántos exiliados van de...? ¿Cuánta gente ha salido de Venezuela y cuánta gente ha entrado a Venezuela? Pero eso admiran o eso quieren.
Claro, tiene un contenido ideológico altísimo, porque hay que ver humanitarismo, qué significa. Digo, ser humanitario habrá que empezar con México o quizá con otros países que son más necesitados que Cuba. Por supuesto. ¿Sí? O que están en una peor situación, ¿no? Pero es una cuestión totalmente ideológica también. Y es la hipocresía, y ya lo hemos platicado, es la doble o triple o cuádruple moral a estas alturas del partido. Querido Sergio, gracias, muchas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Ibas a decir? Cuba es una cárcel. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias, querido Pablo. Buen fin de semana, acá nos vemos el lunes. Pásala muy bien.